Alejandra Rubio siempre había sido una mujer de mundo. De esas personas que se sienten cómodas en cualquier lugar, capaces de conquistar una sala con una sonrisa, una charla y una presencia que no pasaba desapercibida. Había algo en ella que hacía que, al entrar en una habitación, todos los ojos se dirigieran hacia su figura elegante, como si su energía pudiera absorber toda la atención sin esfuerzo. Su cabello rubio, brillante como el sol de verano, era solo un reflejo de la luz que emanaba de su interior. Su vida profesional había despegado en la industria del diseño de interiores, un campo donde su creatividad y ojo clínico la habían llevado a alcanzar el éxito que siempre soñó. A los 34 años, Alejandra ya tenía una lista impresionante de clientes exclusivos, pero había algo que no lograba conquistar, su vida emocional. Carlo Constancia, por otro lado, parecía ser la antítesis de Alejandra en muchos aspectos. Él era un hombre reservado, con una mente estratégica que lo había llevado a destacarse en el mundo de los negocios. A diferencia de Alejandra, que parecía vivir en un constante desborde de emociones y proyectos, Carlo era más calmado, analítico y calculador. Su apellido, Constancia, no era solo una coincidencia, él había construido su vida sobre la base de una disciplina férrea y una capacidad inquebrantable para mantenerse enfocado en sus objetivos. Su cabello oscuro y ojos profundos reflejaban una serenidad que contrastaba con la intensidad de Alejandra. A pesar de sus diferencias, algo había hecho que ambos se cruzaran en la vida, y algo más había hecho que sus caminos se entrelazaran de una manera inesperada. Se conocieron en una fiesta de gala, uno de esos eventos elegantes en los que los empresarios y las figuras públicas se mezclan con diseñadores, artistas y actores. Alejandra había sido invitada para hablar sobre su trabajo, y Carlo estaba allí para cerrar un trato importante. Fue una conversación trivial al principio, de esas que uno mantiene en las primeras reuniones, apenas intercambiando palabras sobre el clima o la actualidad. Pero hubo algo en la forma en que Carlo la miró, algo en la intensidad con la que la escuchaba, que hizo que Alejandra se sintiera atraída de inmediato. No fue la típica atracción superficial, fue una conexión profunda, un reconocimiento de algo en el otro que parecía faltarles a ambos. En los meses siguientes, comenzaron a salir. Al principio, las diferencias entre ellos parecían ser solo anécdotas graciosas que se contaban en sus citas. Alejandra encontraba la calma de Carlo intrigante, y él admiraba la pasión de ella por lo que hacía. Se complementaban de una manera curiosa. Carlo admiraba la manera en que Alejandra vivía, lanzándose sin miedo a nuevos desafíos y abriéndose al mundo con una energía desbordante. Por su parte, Alejandra se sentía atraída por la estabilidad de Carlo, por su capacidad para mantenerse sereno incluso en las situaciones más complicadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, las diferencias comenzaron a volverse más evidentes. Alejandra, acostumbrada a una vida de constante movimiento, no podía comprender la necesidad de Carlo de planificar cada paso, de anticiparse a todo. Él no entendía la impulsividad de ella, esa necesidad de tomar decisiones rápidas y sin consultar demasiado. Las pequeñas fricciones comenzaron a acumularse, como si las piezas de un rompecabezas que inicialmente encajaban perfectamente comenzaran a desordenarse. Un día, Alejandra le propuso una idea para su próximo proyecto, un diseño que combinaba elementos clásicos con tendencias vanguardistas. Carlo la escuchó, pero no pareció muy entusiasmado. Ella, por su parte, interpretó su silencio como desaprobación. «¿Qué pasa?», le preguntó, tratando de ocultar la molestia en su voz. Carlo, con su habitual calma, explicó que no estaba seguro de que esa combinación fuera viable desde un punto de vista comercial. Alejandra, acostumbrada a que sus ideas fueran aplaudidas sin cuestionamientos, no pudo evitar sentirse herida. Para ella, la creatividad era algo personal, algo que debía ser apoyado incondicionalmente por la persona que decía amarla. Pero Carlo veía las cosas de otra manera. Para él, las decisiones debían basarse en la lógica, en la rentabilidad, en los números, y no en la pasión desbordada. Ese fue solo el primer desencuentro. Con el tiempo, las discusiones se hicieron más frecuentes. Alejandra sentía que Carlo la limitaba, que no comprendía la necesidad de arriesgarse, de ir más allá. Por su parte, Carlo empezaba a sentir que Alejandra no entendía la importancia de la estabilidad, de los sacrificios necesarios para asegurar un futuro. «No todo puede ser emoción, Alejandra», le decía a menudo.
Hay que planificar, hay que tener en cuenta las consecuencias. Y ella, a su vez, respondía con su frustración: ¿por qué siempre todo tiene que ser calculado? ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí, como yo confío en ti? El momento crítico llegó cuando Alejandra le ofreció a Carlo un viaje a París para celebrar su aniversario. Quería escapar de la rutina, vivir algo espontáneo, experimentar la ciudad del amor sin más plan que el de disfrutar el uno del otro. Carlo, sin embargo, ya había organizado un viaje de negocios a Londres para la misma fecha. Alejandra se sintió traicionada, como si, por enésima vez, sus deseos quedaran en segundo plano frente a las prioridades de Carlo. La distancia entre ellos parecía crecer, y la incomodidad se volvía palpable. Un simple desacuerdo sobre un viaje se transformó en una grieta emocional que ambos intentaban ignorar, pero que estaba cada vez más presente. En las semanas que siguieron, la tensión se incrementó. Las llamadas y mensajes se volvieron más distantes, más formales. Las cenas, antes llenas de risas y conversación, ahora eran silenciosas, con miradas fugaces que evitaban profundizar en los temas difíciles. Alejandra comenzó a preguntarse si, quizás, Carlo no era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. A veces, en su mente, las voces de duda comenzaban a hacerse más fuertes. ¿Y si estoy con la persona equivocada?, se decía a sí misma. ¿Y si la pasión y la estabilidad no pueden coexistir? Carlo, por su parte, se encontraba igualmente perdido. Había invertido tanto en la relación, tanto en tratar de comprender a Alejandra y sus impulsos, que ya no sabía si quedaba algo de lo que alguna vez los unió. Cada vez más, pensaba en el futuro, en los compromisos que ambos habían hecho, pero también en lo que significaba para él sentirse constantemente en desacuerdo con ella. Quizás solo no somos compatibles, pensó una noche, después de una conversación que terminó en lágrimas y en promesas no cumplidas. La crisis llegó a su punto máximo cuando, después de una discusión particularmente dura, Alejandra empacó sus cosas y se mudó a un departamento temporal en el centro de la ciudad. El silencio que quedó en la casa de Carlo era abrumador, casi insoportable. Durante días, ambos intentaron seguir con sus rutinas como si nada hubiera cambiado, pero la distancia emocional que los separaba era demasiado grande como para ignorarla. Los días pasaron, y aunque intentaron hablar, la falta de entendimiento seguía pesando sobre ellos. Alejandra no podía dejar de pensar en la libertad que sentía al estar sola, en la capacidad de tomar decisiones sin tener que justificarse. Carlo, por su parte, comenzaba a comprender que quizás había dejado que su necesidad de control destruyera lo que alguna vez había sido un amor lleno de potencial. Ambos sabían que la relación había llegado a un punto en el que ya no podía seguir adelante sin cambiar algo fundamental. La pregunta que ambos se hacían era si eran capaces de adaptarse al otro, o si la única solución era separarse y seguir caminos distintos. La crisis, que había comenzado como una pequeña grieta, se había convertido en un abismo entre ellos. Y aunque el amor seguía existiendo en alguna parte, las diferencias parecían demasiado grandes como para superarlas. Alejandra Rubio y Carlo Constancia, dos personas aparentemente tan diferentes, se encontraban en una encrucijada. ¿Podrían superar la crisis, encontrar un terreno común y reconstruir su relación? O, como temían ambos en sus corazones, estaba todo ya perdido, y la vida les estaba mostrando que sus caminos, aunque se habían cruzado, finalmente debían separarse. El tiempo siguió su curso, y con él, la separación entre Alejandra y Carlo se profundizó. Ambos vivían en una especie de limbo emocional, un espacio de incertidumbre donde las preguntas flotaban sin respuestas claras. Mientras Alejandra trataba de reconectar con la vida que había dejado de lado cuando se entregó por completo a su relación, Carlo se refugiaba en su trabajo, sumido en proyectos y reuniones interminables. Pero el vacío en su interior, esa sensación persistente de que algo importante había quedado atrás, no dejaba de atormentarles. Alejandra, en su nuevo apartamento, comenzó a redescubrirse. El primer día que despertó allí, sola, sintió una mezcla de liberación y soledad. La casa, que había diseñado con esmero, reflejaba su personalidad, colores cálidos, detalles cuidados, una armonía de estilos que le daban paz. Pero, al mismo tiempo, había un eco vacío en las habitaciones, como si faltara algo esencial. Había días en los que su corazón se sentía ligero,
como si pudiera respirar sin presiones, sin tener que medir cada palabra, cada acción. Pero otros días, sentía una punzada en el pecho al recordar a Carlo, al pensar en todo lo que habían compartido, en todo lo que aún quedaba sin resolver. En sus noches solitarias, Alejandra se encontraba perdida en sus pensamientos. Recordaba cómo, al principio, Carlo había sido una figura de estabilidad en su vida, alguien que parecía tener todas las respuestas. Su calma había sido un refugio ante su propio caos emocional, y ella había admirado esa cualidad. Pero ahora, esa misma calma le parecía distante y fría, como si él estuviera tan absorto en sus propios planes que ya no podía ver la persona que tenía frente a él. Un día, mientras estaba en una exposición de arte contemporáneo en la que participaba uno de sus antiguos colaboradores, Alejandra se encontró con alguien que le hizo recordar las primeras veces en que Carlo había hablado con ella. Un artista de mediana edad, apasionado por la vida y con una energía desbordante, la invitó a cenar después del evento. Conversaron sobre su trabajo, sobre sus visiones del mundo y sobre sus relaciones personales. Al principio, Alejandra sintió una especie de alivio al estar rodeada de alguien que no la presionaba, que simplemente compartía su visión sin expectativas. Se dio cuenta de lo mucho que le hacía falta esa conexión espontánea, sin reglas, sin juicios. Pero en medio de la cena, mientras disfrutaban de un vino tinto que ella sabía que Carlo jamás habría aprobado por ser demasiado arriesgado para su paladar refinado, algo ocurrió. Un pensamiento interrumpió su conversación: ¿es esto lo que quiero realmente? A pesar de la comodidad que sentía, a pesar de la chispa que había surgido en la conversación, el rostro de Carlo apareció en su mente. Se dio cuenta de que, en el fondo, aún pensaba en él, que, a pesar de todo, su corazón seguía anhelando resolver lo que habían dejado sin terminar. No era el deseo de regresar a una relación que ya no podía ser, sino la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. Carlo, por su parte, estaba en una situación similar. La dinámica de su vida diaria había cambiado sin Alejandra. Las cenas en solitario, los fines de semana vacíos y las noches sin alguien con quien compartir una conversación le daban un toque de soledad que no esperaba. Cada vez que pasaba por los lugares que solían frecuentar, sentía una oleada de recuerdos: los cafés en las terrazas, las caminatas por el parque, las risas espontáneas. Había algo en la ausencia de Alejandra que lo estaba desmoronando por dentro, aunque su faceta lógica intentaba mantenerlo firme. La separación, más que una liberación, se sentía como una carga. En su mente, el balance entre la razón y el deseo comenzó a inclinarse hacia el arrepentimiento. Había algo en él que le decía que las cosas no estaban tan perdidas, que tal vez había tomado decisiones apresuradas. Sin embargo, la barrera que él mismo había levantado con sus actitudes parecía insuperable. A veces, mientras miraba su teléfono y veía las notificaciones de mensajes de su trabajo o las noticias del día, pensaba que podría enviarle un mensaje a Alejandra. Solo para saber cómo está, se decía. Pero siempre había algo que lo detenía, una especie de orgullo herido, o tal vez el temor de que ya no quedara nada que valiera la pena salvar. La crisis entre ellos se convirtió en una guerra silenciosa: él callaba, ella lloraba. El simple hecho de intentar comunicarse se sentía como una batalla perdida. Un día, Carlo decidió que ya no podía seguir así. Fue entonces cuando se atrevió a escribirle. Un mensaje corto, casi impersonal, pero lleno de la angustia que ambos sentían. Decía: Alejandra, creo que necesitamos hablar. No sé si estoy siendo justo con todo esto, pero me gustaría poder vernos, por lo menos para aclarar lo que estamos sintiendo. Fue un gesto tímido, pero a la vez valiente, un intento de reconstruir lo que había caído en pedazos. Cuando Alejandra leyó el mensaje, un torrente de emociones la invadió. No sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que podría ser una confrontación difícil, pero algo en su interior le decía que había llegado el momento de cerrar el ciclo. La sensación de duda se mantuvo durante horas, hasta que, finalmente, decidió responder: está bien. Nos vemos mañana. La cita fue pactada en un pequeño café en una zona tranquila de la ciudad, un lugar al que ambos solían ir cuando las cosas entre ellos iban bien. La elección del lugar, aunque aparentemente simple, estaba cargada de simbolismo. Ambos sabían que no sería un encuentro casual, era una oportunidad para resolver todo lo que quedaba pendiente.
Alejandra llegó primero, se sentó en una esquina cerca de la ventana, mirando el bullicio de la ciudad, pero ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Su mente no dejaba de dar vueltas, tratando de anticipar lo que Carlo podría decir, lo que ella debería decir. Finalmente, él llegó. La primera mirada que se cruzaron fue como una corriente eléctrica, una mezcla de familiaridad y desconfianza. Carlo estaba más delgado de lo que recordaba, su rostro más serio. Sin embargo, su mirada aún tenía esa intensidad que la había cautivado desde el principio. Se sentó frente a ella, en silencio, como si estuviera esperando que fuera ella quien iniciara la conversación. Pero Alejandra no dijo nada. En lugar de eso, dejó escapar una sonrisa triste, una que Carlo reconoció inmediatamente. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente, rompiendo el hielo. Alejandra lo miró fijamente, sus ojos brillaban por las lágrimas no derramadas. «He estado mejor», respondió ella, y la conversación comenzó a fluir de una manera inesperada. Hablaron de todo, de sus frustraciones, de lo que los había llevado a tomar decisiones que no comprendían del todo, de las pequeñas cosas que les dolían. No era un diálogo fácil, pero era honesto. Con el paso de los minutos, comenzaron a darse cuenta de que, aunque sus diferencias seguían siendo grandes, había algo más profundo que los unía. No era el amor perfecto que alguna vez soñaron, pero sí había una base de respeto y entendimiento que aún no se había extinguido por completo. Alejandra, después de un largo suspiro, finalmente dijo: «Quizás no podamos volver a ser lo que éramos, Carlo, pero no quiero que esta sea la última vez que hablamos». Él la miró, comprendiendo que no todo estaba perdido, pero sabiendo también que la relación que tuvieron había cambiado para siempre. «Yo tampoco», respondió él, con una seriedad en su voz que reflejaba la madurez que ambos habían alcanzado en este proceso. No había promesas de un futuro juntos, ni de reconciliaciones inmediatas. Lo que ocurrió en esa conversación no fue una solución mágica a todos sus problemas, sino más bien el comienzo de una nueva forma de relación, una que, aunque diferente, podía tener cabida en sus vidas. Decidieron dar un paso atrás, permitiendo que el tiempo y la distancia les dieran claridad, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban dispuestos a mirar hacia el futuro sin las sombras del pasado nublando su visión. La crisis no terminó en ese café, pero la forma en que se enfrentaron a ella fue el primer paso hacia una nueva etapa, donde, aunque no todo fuera perfecto, la posibilidad de encontrar una paz interna les ofrecía algo que nunca habían tenido antes: la oportunidad de ser realmente honestos consigo mismos y con el otro. Y aunque el camino aún era incierto, Alejandra y Carlos sabían que, por fin, habían encontrado la fuerza para afrontar lo que vendría, juntos o separados. Después de aquel encuentro, el aire entre Alejandra y Carlo se volvió menos denso, pero no ligero. No era una reconciliación, ni mucho menos un regreso al pasado, sino el reconocimiento tácito de que algo aún podía ser salvado, aunque fuese de una forma distinta. El tiempo que pasaron sin verse, aunque doloroso, había abierto una grieta en ambos, una grieta que no podía ser ignorada. Ambos se sentían más vulnerables que antes, más conscientes de sus propias debilidades y de lo que había fallado entre ellos. Pero también sabían que la relación había dejado una huella tan profunda que no podían simplemente desecharla sin intentarlo. Alejandra, al volver a su departamento esa tarde, se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada por las primeras luces de la noche. Se sentía extraña, como si el peso de todo lo vivido se hubiera suspendido por un momento, pero no desaparecido. Las palabras de Carlo seguían resonando en su cabeza. No era solo el contenido de la conversación lo que la afectaba, sino como, por primera vez en mucho tiempo, él no intentó imponer su forma de ver las cosas. Había algo en el que había cedido, algo que estaba dispuesto a cuestionar. Y eso le dio una esperanza, pero también un miedo que no había anticipado. ¿Podría ella, realmente, aceptar los cambios que él proponía? ¿Podría él aceptar los suyos? Durante los días siguientes, Alejandra se dedicó a analizar en silencio, sin compartir sus pensamientos con nadie, lo que realmente sentía. La voz interna que había estado callada por tanto tiempo comenzaba a hacerse más fuerte. Su vida, hasta ese momento, había sido una búsqueda constante de perfección, de éxito profesional y de estabilidad emocional. Siempre había creído que el amor, al igual que su trabajo,
era algo que podía moldear y controlar a su manera, y que la pasión debía estar alineada con una estructura lógica que la respaldara. Pero con Carlo, todo parecía haber cambiado. Las emociones que él despertaba en ella eran tan intensas y desconcertantes que no podía simplemente categorizarse. Y ahora, al escuchar las palabras de él, sentía que tal vez había estado tan inmersa en sus propios miedos y expectativas que no había comprendido por completo lo que él había estado intentando decirle. Pero había algo más. A medida que reflexionaba sobre su relación con Carlo, algo dentro de ella le susurraba que la separación, aunque dolorosa, había sido también una lección de autoconocimiento. La mujer que había sido antes de conocerlo, esa mujer que se entregaba sin reservas a los proyectos y a la vida misma, parecía perdida en algún rincón de su memoria. Su relación con Carlo la había transformado, pero también la había atrapado en expectativas ajenas, en roles que no se correspondían con la libertad que siempre había ansiado. Si algo había aprendido en esos meses de distancia era que necesitaba reconciliarse consigo misma antes de considerar la posibilidad de una reconciliación con él. Carlo, mientras tanto, pasaba sus días sumido en la rutina, aunque algo en él había cambiado también. El mensaje de Alejandra, aunque breve y cauteloso, le había dado una pequeña chispa de esperanza. Durante semanas, había estado pensando que la relación estaba perdida, que había llegado a su fin de manera irreversible. Pero aquella conversación les había permitido volver a tocar la realidad sin los filtros del orgullo o del miedo. Sin embargo, a pesar de la sensación de alivio que le daba hablar con ella, también había una inquietud que lo acompañaba. Sentía que no podía dejar atrás todo lo que había sido, las decisiones que había tomado y que, en retrospectiva, parecían tan equivocadas. Carlos sabía que necesitaba cambiar, pero también temía que esos cambios pudieran ser insuficientes para salvar lo que habían sido. La relación había alcanzado un punto en el que la reconstrucción no era solo una cuestión de amor, sino de voluntad y de esfuerzo consciente de ambas partes. La tensión entre lo que él deseaba y lo que sabía que debía hacer se reflejaba en su comportamiento. En los días que siguieron, comenzó a preguntarse si las dudas que aún le quedaban eran más de orgullo que de amor genuino. En sus charlas con colegas y amigos, Carlos se mostraba más introspectivo, como si ya no pudiera mantener la fachada de hombre seguro y controlado que había sido durante tanto tiempo. A menudo se encontraba observando el teléfono, como si esperara una señal de Alejandra. Pero no era una señal cualquiera, era la confirmación de que ella, también, estaba dispuesta a reconstruir lo que se había roto.